Amén. Hemos estado hablando acerca de la función ministerial profética en el Nuevo Pacto. Y la función de profeta o el ministerio de profeta es una función dada a la iglesia en todas sus generaciones y en todas sus sazones. Mientras la iglesia esté en la tierra, todos los ministerios que vemos en la palabra van a estar activos, porque la iglesia está edificándose y la iglesia enfrenta sazones y tiempos donde ella necesita ser edificada. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, todas estas funciones van a estar activas para poder edificarnos unos a otros. Y hemos estado hablando acerca de la función ministerial profética en el Nuevo Pacto. Y quiero empezar en Hechos 15:32, esta palabra que dice en Hechos 15:32, Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animar y fortalecer a los hermanos. Y esta palabra la escogí para introducir la segunda parte de esta palabra que estamos hablando. Y en la última palabra que dimos el domingo pasado, se nos ministró y entendimos que los profetas, que son la voz de Cristo, traen la misma administración del Padre y del Hijo a todas las generaciones de iglesias. Ellos traen, por ejemplo, disciplina, reforma, dirección, enseñanza, edificación, exhortación y consuelo. Amén. Los jóvenes pueden ir a su clase, si tienen que ir a su clase. Amén. Así de que la palabra profética trae disciplina, reforma, dirección, enseñanza, edificación, exhortación y consuelo. Hoy vamos a ver una definición de lo que es un profeta en el Nuevo Pacto. Diga conmigo, un profeta en el Nuevo Pacto. Pues hay mucha diferencia entre los profetas del Antiguo Pacto y los profetas del Nuevo Pacto. Hay una gran diferencia. Y usted, como hijo de Dios, debe ser un entendido en estas cosas. Usted no puede basar su entendimiento de la función profética en lo que usted ve en las redes sociales, en YouTube y en los teólogos de hoy y en lo que se enseña hoy. Porque la enseñanza de hoy que vemos no tiene mucho fundamento bíblico y muchos de ellos van en contra de lo que la palabra establece en cuanto a la activación de estos ministerios que sirven para edificar la iglesia. El ministerio de profeta ha sido muy abusado por muchos años, por muchas generaciones y por mucha gente que no sabe cómo administrarlo. Pero el hecho de que ellos digan que hoy en día que no existen profetas, ese es asunto de ellos. Esa es su teología de ellos. Pero la palabra nos dice otra cosa. Nos enseña cómo el ministerio de profeta está activo el día de hoy. Pero debido a que no hay un entendimiento en muchos creyentes, lo hacen a un lado. Y así pierden la edificación que esta función ministerial trae para la edificación de la iglesia. Pero nosotros, como hijos entendidos, vamos a entender lo que es un profeta en el Nuevo Pacto. Y primero que todo, un profeta en el Nuevo Pacto es un hijo de Dios nacido de nuevo. Ese es un profeta, un hijo de Dios nacido de nuevo. Participante de la naturaleza divina, tanto como usted y como yo somos. Un profeta en el Nuevo Pacto es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Bien? No es más que usted ni menos que nosotros. Es un miembro activo, activado por el poder de Dios, según su unción y según su llamado en la vida de él. Tal como usted y yo somos miembros activos en diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Es un miembro del cuerpo de Cristo nutriéndose y en colaboración con los demás miembros. Así como todos los demás miembros se nutren de él y están en colaboración con él, tal como lo describe Efesios 4:16. Veamos lo que dice Efesios 4:16. Por su acción, escuche, ¿por la acción de quién? Por la acción de todo miembro. Por la acción de todo miembro que está activo en su función ministerial. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor,
¿Cuál es la tarea de todos nosotros, mis amados? Es ser miembros activos para proveer crecimiento y edificación en amor a todos nuestros demás hermanos. ¿Estamos? Así que por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Hay una actividad del Espíritu en cada uno de nosotros y tiene que estar continuamente activada para edificar y crecer en amor. ¿Estamos? No existe un miembro en el cuerpo de Cristo que está inactivo. Pon atención. No existe ningún miembro que pueda decir yo soy creyente, soy hijo de Dios, pero está sentado en una silla sin hacer nada. Eso es antinatural. Eso no es correcto. Eso podríamos catalizarlo como una religión, la práctica de una religión. Porque la religión, hermano, en realidad no trae el poder de Dios. Es Cristo el que te da el poder para servir a Dios. Entonces, un profeta en el nuevo pacto es un ministro constituido por Cristo, no por la teología de hoy, no por las religiones de hoy o no por una organización religiosa. Tanto un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, un evangelista, un misionero, un líder, uno que sirve en el ministerio, en la obra, un administrador, todos ellos son, diga conmigo, constituidos por Cristo. No los escoge el pastor o el apóstol o el profeta. Dios lo escogió a usted. Y Dios lo ha constituido para que, siendo un miembro activo del cuerpo de Cristo, usted opere y haga una función que pueda traer crecimiento, ¿sí? Y desarrollo y edificación en la vida de toda la iglesia. ¿Está entendiendo? Hermanos de Zoom, ¿está entendiendo? Así que un profeta en el nuevo pacto es aquel que proclama, imparte y administra, atención a esto, administra la vida de Cristo en sus generaciones por medio de la operación y las facetas proféticas conformadas en la mente de Cristo, guiadas y administradas por el Espíritu Santo. Todos aquí, mis amados, somos administrados por el Espíritu Santo en nuestras funciones. Él es el que nos guía, nos enseña a cómo servir de la manera correcta al Señor. El Espíritu Santo es nuestro, se podría decir, nuestro mayordomo en cuanto a las funciones ministeriales. ¿Estamos? Así que el mensaje profético del profeta en el nuevo pacto, escucha esto, diga conmigo, es cristocéntrico. ¿Estamos? Tiene que entender esto. El mensaje profético de un profeta en el nuevo pacto es cristocéntrico y se basa en todo aquello que Dios ya nos concedió en Cristo. Porque estamos aquí creyendo en lo que Dios ya nos dio en Cristo. No vamos a creer o reclamar algo que está fuera de Cristo. Por eso los profetas del nuevo pacto siempre, mis amados, les van a hablar de aquello que legalmente es suyo y en Cristo. Y se lo va a recordar y se lo va a enseñar y se lo va a impartir a usted. Así que ese es el mensaje profético, es cristocéntrico y se basa en aquello que nos ha sido revelado, diga conmigo, en Cristo. Y que edifica perfectamente a los santos según la revelación de Cristo, su palabra y su carácter. El profeta está para edificar a Cristo en usted, tal como todos los demás ministerios han sido dados, para edificar a Cristo, para capacitarlo a usted en la obra del ministerio. Por eso debemos entender, mis amados, de que se debe de eliminar de los hijos de Dios toda jerarquía religiosa de gobierno. Estamos, porque muchos catalogan y ponen jerarquías, este ministerio es mayor que el otro, este es otro, y hacen una jerarquía. En el reino de Dios, mi amado, no hay jerarquías. Todos como miembros en el cuerpo de Cristo cooperamos según la función que se nos ha dado. Y así es también la función de un profeta en el nuevo pacto. Su oficio ministerial coopera, diga conmigo, coopera, así como todos nosotros. ¿Cuántos están cooperando en la obra de Dios?
Su oficio ministerial coopera con los demás ministerios para que todo miembro del cuerpo de Cristo desarrolle la vida de Cristo impartida en ellos de una manera saludable. Colosenses 1:9 dice esta palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice esta palabra: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, número 1, dar fruto en toda buena obra. Número 2, crecer en el conocimiento de Dios. Número 3, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Número 4, para que perseveren con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre, quien los ha facultado. O sea, nos ha ajustado, nos ha preparado, nos ha apropiado y nos ha hecho adecuados para participar, diga conmigo, de la herencia de los santos en el reino de la luz. Entonces, el ministerio de profeta coopera con esta edificación. Esa es su tarea, ese es su trabajo, ese es su llamado. El profeta en el nuevo pacto habla y proclama lo que es de Cristo solamente. Él no va a traer enseñanzas raras, revelaciones raras, visiones raras, como muchos el día de hoy están abusando del oficio de profeta. Por eso muchos creyentes no creen el día de hoy en este oficio, debido al mal uso y abuso que muchas personas le están dando hoy en día en el mundo de la religión. Pero los hijos debemos ser, diga conmigo, entendidos. Diga, yo debo ser entendido. Así que el profeta en el nuevo pacto habla y proclama lo que es de Cristo solamente, tal como Cristo proclamó todo aquello que el Padre le ordenó decir. Juan 16, 15b. Juan 16, 15b declara: el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué es lo que usted ministra, hermano? ¿Qué es lo que usted predica? Lo que de Cristo a usted se le revela. ¿Cierto? Yo no puedo hablar nada de mí mismo, ni usted puede hablar nada de usted mismo, ni usted y yo podemos hablar cosas que no entendemos. Tenemos que hablar aquello en lo que Cristo se nos ha revelado a nosotros. De la misma manera el profeta, según Juan 12, 49, 50, Juan 12, 49, 50 declara: este es Cristo que dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Cuántos están aquí hablando de Dios por su propia cuenta? Nadie. Todo mensaje que usted y yo tenemos viene de Cristo, se nos da de Cristo. El Espíritu Santo toma lo del Padre y del Hijo, nos lo hace saber a nosotros y lo impartimos, lo enseñamos, lo damos. ¿Y qué es lo que trae eso? En consecuencia, vida, madurez, guianza, dirección, exhortación, edificación y crecimiento para cada hijo de Dios. ¿Está entendiendo? Así que dice Juan 12, 49, 50: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y esa es la dinámica de todo profeta. Un profeta del nuevo pacto no va a andar hablando tonteras. No va a andar hablando para ganar adeptos, o para ganar una posición, una fama, o para que la gente le tenga temor y todos vayan a él. Ese no es un profeta en el nuevo pacto. Ese es un charlatán, como dicen por ahí. El 50 dice: y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Y este consejo de Juan 12, 49, 50 no solo aplica a los profetas de hoy, pero aplica a cada hijo de Dios que tiene una función ministerial en el cuerpo de Cristo. No podemos hablar, predicar o proclamar aquello que el Padre no nos ha ordenado decir. Esa es la regla. Cuando todos nos sujetamos a esta regla, le cerramos la puerta a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a los espíritus que traen doctrinas de demonios. Le cerramos la puerta inmediatamente. ¿Estamos? Pongan atención. El oficio de profeta en el nuevo pacto ya no es basado en símbolos o sombras, sino en las realidades mismas. Escuche eso. En las realidades mismas de la redención, poder y revelación de Cristo.
Antes en el antiguo pacto los profetas tenían que proclamar la palabra por medio de símbolos, por medio de sombras y por medio de señales, porque Cristo no había sido revelado aún. Pero ahora Cristo ha sido revelado. La iglesia de hoy predica la realidad de Cristo. No le predico yo a usted una sombra. Mira, esto significa Cristo. No, ahora presentamos a Cristo y a un Cristo vivo, resucitado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y siendo cabeza de la iglesia. ¿Estamos? Entonces, el mensaje del profeta en el nuevo pacto habla de las realidades y revelación de Cristo. Y es por esta realidad que el mensaje profético manifestará claramente la voluntad y propósito eterno del Padre en Cristo, trayendo en sí el poder y la revelación para quitar los velos religiosos, porque hay muchos velos hoy en día, y esos velos religiosos impiden que los hijos puedan crecer, madurar, edificarse y llegar a la estatura que es de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y que un hijo se quede inmaduro en la carrera de la fe es antinatural, es una enfermedad en sí. Es como que tengamos un niño que nace a este mundo y se quede sin crecer, sin hablar y sin desarrollarse. No es algo normal, es una enfermedad que tiene que ser combatida con la medicina, con terapia y todo eso. En el cuerpo de Cristo, todo miembro nace para crecer y, diga conmigo, para dar fruto en abundancia. No hay miembros raros en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Entonces, el propósito del profeta es manifestar la voluntad y propósito eterno del Padre en Cristo al quitar los velos religiosos, los velos de la ignorancia que impiden convicción, conocimiento y entendimiento. Diga conmigo, convicción, conocimiento y entendimiento. Porque muchos, decía el apóstol Pablo, tienen celo, pero un celo sin conocimiento. Y es lo que vemos hoy en día. Muchos hoy en día matan en nombre de Dios, aborrecen en nombre de Dios, catalogan a otros creyentes como falsos en nombre de Dios y de su teología. ¿Por qué? Porque tienen celo, pero tienen un celo sin convicción, sin conocimiento y entendimiento. Hermano, le voy a decir algo. Usted como hijo de Dios debe ser un entendido en esas cosas eternas. Usted no puede guiarse, como dice el dicho, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Usted no puede guiarse por lo que los oídos oyen. Tiene que comprobarlo, irse a la palabra. Y la palabra siempre lo va a guiar. Cuando usted tenga una confusión en enseñanza, una confusión en la palabra, el Espíritu siempre lo va a guiar a Cristo. Porque desde Cristo es donde fluye la sabiduría y el entendimiento de todas las cosas, y mayormente cómo conocer a nuestro Padre Celestial, sus caminos y sus pensamientos. ¿Estamos acá? Así que los velos de la ignorancia son quitados por causa de la convicción, conocimiento, entendimiento en aquello que Dios ya nos dio en su Hijo. Velos de tinieblas con el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchas generaciones. No debemos ignorar que el Dios de este siglo está activo en este momento, cegando el entendimiento. Y lo triste es, no tanto de los incrédulos, porque ellos están cegados, pero de muchos hijos de Dios que ignoran toda la multiforme gracia y la plenitud de Cristo que ya se nos ha sido ya ahora en esta gracia. Entonces, hay unos ejemplos de estas realidades. Diga conmigo, realidades. Realidades en donde los hijos de Dios ya viven. O sea, ya estamos viviendo. Usted no está viviendo bajo una sombra. Ya no vivimos bajo la sombra, vivimos bajo la realidad de Cristo. Usted ya tiene a un Cristo vivo dentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted ha sido sellado. Usted es un heredero, ¿entiende, hermano? Usted es un heredero, es ciudadano del reino de los cielos. Y no solamente heredero, es un coheredero, diga conmigo, con Cristo. Esas son realidades ya, pero son realidades que deben ser entendidas y administradas así como proclamamos el evangelio eterno. No son sombras, no son símbolos, no son figuras.
Porque no estamos aquí predicando sombras, símbolos o figuras de Cristo. Estamos impartiéndole a usted a un Cristo vivo, a un Cristo que transforma, renueva, santifica y salva. Por ejemplo, hay una realidad eterna en Colosenses 1:15. Veamos esa realidad eterna que está vigente el día de hoy. No es un símbolo, no es una sombra, ni es una figura. Es la realidad del reino de Dios el día de hoy en nosotros. Colosenses 1:15 declara: Cristo es, no va a ser, dice la Biblia, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el que tiene preeminencia sobre todo lo creado y es primero en todo, el primogénito de toda creación, porque por medio de él, fíjese qué revelación, porque muchos andan buscando y siguen otros mediadores entre el Padre y ellos. Otros buscan a ídolos, santos o vírgenes o religiones para acercarse a Dios. Y es porque tienen un velo. El Dios de este siglo los tiene cegados por una religión. Porque la realidad de la Biblia de hoy, que todo profeta proclama, está aquí en versículo 16. Porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y entonces, ¿qué andan haciendo las generaciones humanas lejos de Cristo el día de hoy? ¿Por qué quieren acercarse a Dios por medio de otros medios o por medio de religiones o creencias más o culturas religiosas más? Cuando la Escritura me dice a mí que todo ha sido creado por medio de él y para él, entonces si yo me siento vacío, yo corro a Cristo. Si usted tiene una necesidad espiritual, emocional, usted va a correr a Cristo, porque en él usted fue creado y fue creado para él y para vivir y subsistir por medio de su vida. ¿Estamos? Pero esta es una revelación que muchos no entienden. Versículo 17 dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser un todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud. Es por eso que la plenitud de Cristo opera en su vida. Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y no le hace falta nada a usted. Usted está completo en todo, mi amado. 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, diga conmigo, santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Fíjese qué palabra. Capítulo 2, versículo 9 de Colosenses. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Pero cuando hay velos, los hijos no entienden ni pueden administrar la plenitud, porque todo velo religioso impide que esta plenitud, que es Cristo, fluya en su vida. Y vemos a hijos creyentes lidiar con problemas, lidiar con de casos de un caso a otro, se meten en una, se salen en otra. ¿Por qué? Porque necesitan ser buenos administradores de esta gracia que ya se nos ha dado en Cristo, y necesitan creer y poner su fe en Cristo para que estas realidades sean reales en la vida de hoy, en sus vidas. Dice también el 11: además en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Tú quieres vencer el pecado? Forma a Cristo en tu alma. ¿Quieres ser exitoso en tu vida?
Deja que Cristo se forme en ti. 13. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Es por eso que los hijos de Dios jamás declaramos: esta es mi vida, esto es mío. Nunca va a oír usted a un hijo de Dios declarar esas frases. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos muertos sin vida. Y la vida que ahora tenemos es la vida de Él en nosotros. Y somos administradores de esta vida indestructible que nos sostiene ahora en Cristo Jesús. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos nuestros pecados y anular la deuda. ¿Cuántos tienen deuda aquí? Espero que nadie tenga deuda. Si tiene deuda, sea un mejor administrador. Esa es la respuesta. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándole la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es una palabra que trasciende los tiempos y las sazones de todas las generaciones de iglesias que van a estar aquí en esta tierra. De aquí a 100 años esta palabra profética de las realidades de Cristo van a seguir siendo predicadas si la iglesia no ha sido quitada todavía de la tierra. Así que el ministerio de profeta en el nuevo pacto tiene como su fuente de profecía a Cristo, no a Moisés, no a los profetas del Antiguo Testamento, a Cristo Jesús. Pues él, el profeta, siendo miembro del cuerpo de Cristo, manifiesta los tesoros escondidos de la sabiduría y conocimiento impartidos en él por Cristo, que es su cabeza. Asimismo, su función profética viene de Cristo y es la voz de Cristo, ya que en estos días finales el Padre nos está hablando por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. ¿Cuántos entendidos saben esto? Dios nos está hablando por medio de su Hijo según Hebreos capítulo 1, léalo. Entonces, nosotros siendo miembros del cuerpo de Cristo y aquellos miembros siendo escogidos y constituidos como profetas en este nuevo pacto, ellos, mis amados, van a hablar la palabra profética de Cristo. Van a hablar y son la voz profética de Cristo. Y esto es muy interesante porque Moisés declaró una palabra profética en Deuteronomio 18:15, que declara Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Y este profeta sabemos que es Cristo. Por eso hoy en día la voz profética de Cristo es la iglesia. Y la palabra profética no va a cesar hasta que todos los enemigos de Cristo hayan sido puestos bajo los pies de él y la autoridad de él, y Cristo mismo entregue todo al Padre para que el Padre sea todo en todos. Así que, mi amado, si usted está pensando de que la palabra profética ya cesó, ese es un velo que tiene que ser quitado de su mente. Todo profeta del nuevo pacto es la extensión profética de Cristo Jesús. Repito, todo profeta del nuevo pacto es la extensión profética de Cristo Jesús. Así que la función ministerial de un profeta en el nuevo pacto es la siguiente. Déjeme darle unos ejemplos para que usted entienda esta función ministerial de un profeta. Diga conmigo, en el nuevo pacto. Porque no estamos aquí presentando los profetas del antiguo pacto, porque su mensaje eran sombras, símbolos. Pero ahora los profetas del nuevo pacto, aquellos que son constituidos, porque no todos son profetas, pero aquellos que son constituidos van a manifestar las realidades de Cristo y van a predicar y proclamar lo que en Cristo el Padre ya nos ha concedido, y van a establecer leyes, decretos sobre aquello que a la iglesia por derecho legal le pertenece. ¿Estamos? Así que, ¿cuál es la función ministerial de un profeta en el nuevo pacto? Número 1 es la de proclamar, diga conmigo, proclamar, enseñar y expresar la revelación de Cristo. Recordemos que a Cristo se le conoce por revelación. ¿Usted entendía eso, no? A Cristo usted no lo va a conocer por leer la Biblia, mi amado. ¿Cómo que no?
Bueno, si así fuera, todo el mundo que lee la Biblia fuera un hijo de Dios. Pero hoy tenemos a muchos ateos enseñando la Biblia en universidades. Entonces, leer la Biblia es una cosa. Conocer a Cristo por revelación es otra cosa. El apóstol Pedro y todos los discípulos andando con Cristo ya por años no sabían que era el Cristo hasta que el Padre se los reveló. ¿Está entendiendo? Así que conocer a Cristo, si usted conoce a Cristo y Cristo se le ha sido revelado a usted, gloria a Dios por usted, porque no se lo reveló carne, ni sangre, ni doctrina, sino que el Padre mismo le reveló a usted el Hijo de Dios. Entonces, proclamar y enseñar, expresar la revelación de Cristo. La palabra profética de los profetas del antiguo pacto era el que anunciaron la redención, la venida y manifestación del Mesías por medio de profecías, símbolos y señales. Ese era el mensaje de los profetas del antiguo pacto. Todo era sombra, todo era figura, llevándonos a Cristo. Pero ahora Cristo ya resucitó hace 2000 años y está a la diestra del Padre y el plan de redención sigue adelante. Entonces, el profeta del nuevo pacto proclaman, imparten y expresan las realidades de Cristo ahora. No le van a venir a hablar por símbolos o sombras o figuras de Cristo. Le van a presentar al Cristo vivo que gobierna y reina. ¿Estamos? Entonces los profetas del nuevo pacto proclaman, imparten y expresan las realidades de Cristo mismo con la plenitud de su vida, la plenitud del Espíritu y la revelación clara. Diga conmigo, sin velos. No hay velos, porque hoy en día hay muchas religiones místicas que tiene usted que subir de un grado a otro grado y a otro grado hasta llegar a ser como Dios supuestamente según sus creencias. Pero la palabra profética de Cristo el día de hoy viene claramente manifestando el misterio que estaba escondido por edades. ¿Cuál es este misterio? Cristo. Ese es el misterio revelado hoy. Entonces los profetas están aquí para proclamar, enseñar y expresar la revelación de Cristo a los hijos de hoy y al mundo entero. Primera de Corintios 2:7 declara. Mire lo que dice Primera de Corintios 2:7. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de ¿quién? De la sabiduría de Dios. Una sabiduría, ponga atención a esto, Primera de Corintios 2:7, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Usted es una generación bendecida, porque usted ahora administra las realidades de Cristo. Usted hubiera nacido antes de la cruz, usted solo hubiera conocido la figura, los símbolos y sombras de Cristo. Y nunca hubiera experimentado el ser templo de Dios, nunca hubiera experimentado el ser un hijo de Dios, nunca hubiera experimentado el ser parte del cuerpo de Cristo y nunca hubiera experimentado el ser un heredero del reino de los cielos, así como usted y yo somos hoy. Estas son las realidades en Cristo. Esta es la palabra profética que se ministra hoy en día. Efesios 3:5-6 declara, Efesios 3:5-6, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora, diga conmigo, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, es decir, que todas las razas humanas son, junto con Israel, beneficiarios. Diga conmigo, yo soy un beneficiario. Y un beneficiario es una persona que es heredera en la misma herencia que otra. Por eso la Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos ¿con quién? Con Cristo. ¿Estamos? Todas las razas humanas son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia. Usted y yo tenemos la misma herencia. Miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Colosenses 1:28 también declara esto. A este Cristo proclamamos, escuche bien, aconsejando y enseñando
con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Esta no es sombra, mi amado, esta es una realidad ya. Y ese es el mensaje que los profetas de hoy proclaman, esta revelación de Cristo. La otra función ministerial de un profeta en el nuevo pacto, escuche esto, es la de proclamar. Diga conmigo, proclamar el mensaje profético de la palabra que cubre todas las edades, tiempos y sazones humanos para arrepentimiento. Eso es lo que hace un profeta, proclamar el mensaje profético de la palabra. Muchos no son profetas, pero profetizan cuando dice Cristo viene. La voz profética de Cristo jamás ha cesado de anunciar los juicios venideros, el destino del hombre que muere sin Cristo, porque la palabra declara que si usted muere sin Cristo, usted va a un lugar llamado infierno, a esperar para ser juzgado en el juicio del gran trono blanco, donde van a ver si su nombre fue escrito en el libro de la vida, y donde muchos allí, mis amados, van a entrar a una eternidad lejos de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque perdieron la oportunidad de ser entendidos cuando estaban vivos en esta tierra. ¿Estamos? Así que la palabra profética de Cristo todavía sigue proclamando la urgencia del arrepentimiento, de que toda la humanidad debe de arrepentirse. Sigue proclamando el día y una hora establecido en donde todos los que están en los sepulcros van a oír la voz de Dios y van a resucitar. El ateo va a tener que resucitar. El que adora a otros dioses que no es Cristo va a tener que resucitar. Pero como dice el apóstol Daniel, el profeta Daniel, unos van a resucitar para vida y otros para confusión perpetua. Asegúrate que tú resucites para entrar en el reino y heredarlo con Cristo Jesús. Y no que te despiertes en aquel día donde todo ser humano que tiene alma va a resucitar. Y van a estar al frente del juez de jueces. Y los libros van a ser abiertos. Y determinando en los libros esos, el alma va a ir a una eternidad con Dios o a una perdición eterna. Entonces la palabra profética todavía sigue anunciando el día y la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La palabra profética sigue fluyendo. No importa si hay organizaciones que no creen en la palabra profética o la función profética. La voz profética de Cristo va a seguir siendo proclamada aún en los tiempos de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Apocalipsis 20, 11, 15. Mire lo que dice esta palabra. Apocalipsis 20, 11, 15. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Apocalipsis 20, 11, 15. Esta es una palabra profética. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Nadie escapará del juicio del día y la hora donde van a resucitar y van a ser confrontados con aquel Dios que les dio vida y 100% seguro que les dio una oportunidad de arrepentirse mientras estaban viviendo en esta tierra. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños. Las religiones falsas de hoy dicen que media vez usted muere, ya queda en el olvido y se acabó el asunto. Pero la Biblia dice que hay muertos, o sea, muertos que murieron sin la vida de Cristo, que van a resucitar, sean grandes o pequeños, sean de cualquier categoría social, ricos, pobres, sean de cualquier poder social que alcanzaron en la tierra, estarán en aquel día ante el trono del juicio. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida.
Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. Tristemente, estas generaciones van a ser juzgadas por sus obras. La iglesia no es juzgada por sus obras, porque somos salvos por fe y no por obras. Pero en aquel día, estas personas, estas generaciones de muchos tiempos y sazones que vivieron en la tierra, van a ser juzgados según sus obras. Fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Era arrojado al lago de fuego. Este es un mensaje profético que nunca va a cesar hasta que esto se cumpla. Otra función ministerial de un profeta en el nuevo pacto es la de guiar, aconsejar a su generación en el kairos de Dios. Diga conmigo el kairos de Dios. Kairos significa aquel tiempo o sazón oportuna, aquella ocasión perfecta en donde Dios hace maravillas a favor de los hijos, cambiando así el destino de muerte a un destino de vida en abundancia. Son aquellas palabras, aquellos momentos donde de repente viene la palabra a usted. El kairos de Dios vino a usted. Ese momento oportuno para que usted escapara, para que usted recibiera las maravillas de Dios y viera cosas grandes en su vida. Los profetas son especializados en guiar y aconsejar a su generación en el kairos de Dios, el tiempo oportuno de Dios. Dios fija sazones específicas por su buena voluntad, y la iglesia debe ser entendida cuando Dios le está hablando. Por ejemplo, Dios está hablando por medio de esta pandemia, ¿o no? Dios está hablando por medio de esta pandemia. Y los hijos deben de ser entendidos en lo que Dios quiere hablarle a sus vidas. Dios fija sazones específicas. Dios está hablando. Y el mensaje profético es revelar esa nueva dirección. Es revelar esa palabra rema que al instante va a traer dirección, respuesta, va a quitar velos, va a quitar dudas en el momento que es profetizada y proclamada a los hijos de Dios. Necesitamos profetas verdaderos el día de hoy en medio de la iglesia, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. El profeta es constituido en la iglesia para dar dirección, guianza y revelación del mover y obra del Espíritu Santo en sus generaciones. Segunda de Corintios 6, 1, 2. Mire lo que declara esta palabra. Segunda de Corintios 6, 1, 2. Y ponga mucha atención, mi amado, porque ese entendimiento le va a usted a permitir el poder administrar y disfrutar esta gracia de la función profética que está activa el día de hoy para edificarnos, para capacitarnos, para ayudarnos en la obra del ministerio. Es todo. Dice 2 Corintios 6, 1, 2. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. El kairos de Dios. Les digo que ese es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Así que el mensaje de profeta hace esto. Nos guía y aconseja a su generación en el kairos de Dios. También la función ministerial de un profeta en el nuevo pacto es la de traer, diga conmigo, reforma. ¿Usted sabe lo que es una reforma? Cambios. Cuando los hermanos se sientan en conformidad, cuando pierden la visión que Dios les ha dado que cumplan, cuando se quedan en casa como David, paseándose en su castillo y se olvidan de sus responsabilidades y funciones como hijos de Dios. Reforma.
Cuando los hijos de Dios, siendo hijos de Dios, maldicen como los del mundo. En sus redes sociales ponen cosas terribles, tal como los del mundo. Y cuando uno ve las redes sociales de jóvenes y jóvenes adultos y aún de hijos de Dios ya maduros, uno dice, bueno, que no es el hermano fulano de tal o la hermanita o el hermanito, no es el joven de la iglesia. ¿Y por qué se comporta y expresa esa manera en las redes sociales? Comercial del cielo para alguien aquí. Trae reforma. Porque a veces los hijos de Dios se salen de la alineación del Espíritu y empiezan a vivir la vida como los mundanos. Empiezan a hablar como los mundanos. Se expresan como los mundanos. Entonces, ¿dónde quedó la gracia, la santidad? ¿Dónde quedó el celo de Dios tuyo para el Rey de Reyes que te ha dado redención eterna? Entonces, la función ministerial de un profeta es confrontarnos a nosotros. Es vernos cara a cara y decirnos, usted anda en pecado. Deje de ver pornografía. Deje de cometer adulterio. Deje de robar. Deje de enviar fotos desnudas de su cuerpo a otras personas. Esa es la tarea, la reforma que el profeta trae. El profeta está alineado a la santidad de Dios y lo va a confrontar a usted y le va a sacar todo lo escondido que usted y yo tenemos en el corazón. Esa es la tarea del profeta. Por eso muchos no quieren profetas el día de hoy. Porque les va a sacar sus trapos sucios. ¿Estamos? Necesitamos profetas el día de hoy. Cuando no hay profetas, las congregaciones cristianas están llenas de gente hipócrita. Están llenos de gente mundana, simpatizantes, gente que no tiene compromiso, gente que van a las iglesias solo por ir o por sentirse bien, pero sin ningún compromiso. El profeta confronta eso. Porque él trae una reforma a generaciones que se han desviado del propósito eterno, se han desviado y viene a aclarar y quitar los velos para que la iglesia sea entendida, santificada y se dirija una vez más en su asignación y cooperación en el plan divino para sus generaciones. Le hace entender su determinado tiempo, le hace entender los peligros de la época o circunstancia en donde la iglesia debe de permanecer fiel, anunciar y extender sin cesar y menguar el evangelio de Cristo. Esa es reforma. Necesitamos profetas el día de hoy. Profetas a nivel naciones que confronten a nuestros gobernantes y que les declaren toda su agenda maligna. Profetas a nivel ciudades que hagan reconocer a las masas su estado pecaminoso. Y profetas en las congregaciones cristianas para que las congregaciones en sí conozcan a este Dios vivo en el cual nada ni nadie está escondido ante sus ojos. Todo está desnudo ante los ojos de Dios. Pero a veces los hijos se acomodan porque no hay profeta y andan haciendo cosas indebidas. Y todo está siendo escrito en aquel libro que un día se te va a abrir y se te va a comprobar. Porque hay una palabra que dice, Señor, Señor, pero si nosotros predicamos en tu nombre, pero si hicimos eso en tu nombre, y Dios va a abrir los libros, yo nunca te conocí. Que nunca te vaya a pasar eso a ti, mi hermano. Que nunca nos vaya a pasar. Mire, Gálatas 3:1-6. Mire un ejemplo de profeta. Porque el apóstol Pablo no solamente era apóstol, era un profeta. Nomás que él se presentaba como un apóstol porque su tarea mayor fue el apostolado. Pero mire esta palabra profética de Gálatas 3:1-6. Gálatas torpes. ¿Qué le parece si alguien viene y le dice, hermano torpe? Yo sé lo que va a pasar. O se enoja y se va de la iglesia o corrige su vida. Una de las dos cosas va a pasar.
Porque hoy en día tenemos tanta gente en las congregaciones cristianas sensibles. Una hoja los toca y ya explotan. Gente sin carácter, sin dominio propio, que no ha nacido de nuevo. Gálatas 3:1-6 declara: Gálatas torpes. El apóstol Pablo hablándoles de una manera profética. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darle Dios su Espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Y esta palabra se aplica a muchos hijos de Dios y creyentes el día de hoy. Generaciones que se han dejado, escuche, como dice la escritura aquí, tremendo, se han dejado hechizar por los pensamientos teológicos del día de hoy, por pensamientos dogmáticos de denominaciones de hoy, que te encajan e impiden el crecimiento y la revelación de Cristo en la vida de cada hijo de Dios, manteniéndolos en un nivel bajo que la categoría y crecimiento de tales ministros que están arriba de muchas obras. Porque triste ver hoy que ministros bien preparados y capacitados no imparten lo que hay en ellos en Cristo a otros porque tienen temor que les quiten su puesto. Qué mentalidad más diabólica y carnal de personas creyentes el día de hoy. Lo miro serio. Entonces el profeta trae una reforma y va a confrontar a la iglesia y va a confrontar a todo ministro y a toda denominación que tiene estancado a Cristo en la vida de los hijos de Dios y sus generaciones. Necesitamos profetas hoy, profetas verdaderos en el nuevo pacto, que confronten el pecado de la iglesia, que saquen a la luz lo más profundo y escondido de todos los hijos de Dios y que se sepa que hay profeta en medio de las generaciones de la iglesia. Así que Lucas 4:18-19 nos enseña 4 acciones ministeriales en donde el profeta coopera con los demás dones ministeriales. Yo oro que todos ustedes oren que Dios levante profetas el día de hoy. Oro que todos ustedes, mis amados, ore para que Dios levante profetas. Y si usted tiene el llamado de profeta, empiece a actuar como profeta. Empiece a administrar esa función que Dios le ha dado. Y no se quede callado ante la injusticia que se ve hoy en congregaciones cristianas, ante la injusticia y carnalidad que se ve hoy en medio de los santos. Tiene que levantar la voz profética de santidad de Cristo y tiene que proclamar el mensaje profético de Cristo. 4 acciones en Lucas 4:18-19. Número 1, el profeta anuncia. Diga conmigo, el profeta anuncia. Él tiene la función ministerial, la acción ministerial de anunciar. Y anunciar significa la autoridad redentora del evangelio del reino a toda etnia, de que por causa del sacrificio eterno ahora hay libertad y vida nueva para toda la humanidad atada en el pecado y dominio de las tinieblas. Él anuncia eso. Todo cautivo, dice, en Cristo es libre. También el profeta proclama. ¿Y qué proclama? La victoria y libertad eterna de la muerte, el pecado y del dominio de las tinieblas, para dejar de ser un esclavo y venir así a ser un hijo de Dios. Un hijo que experimenta las realidades de Cristo el día de hoy. Porque usted no está sirviendo a un Cristo muerto, crucificado en un crucifijo, ni colgado en una basílica, en un templo religioso. Usted sirve a un Cristo vivo que vive dentro de usted. El profeta también quita velos. Diga conmigo, quita velos.
Porque su mensaje es alumbrar e iluminar el entendimiento de las personas con las verdades eternas de Cristo. Un profeta del nuevo pacto no va a venir a usted a confundirlo. No va a venir a usted a hablarle por símbolos o figuras y lo deja más confundido. Un profeta le va a hablar claramente la realidad de Cristo en usted. Y le va a mostrar claramente, así como el Padre hablaba con Moisés cara a cara. Los profetas de hoy van a hablar con usted y yo cara a cara. Y van a poner en la mesa lo que debe ser corregido, lo que debe ser apartado, lo que debe ser santificado y lo que debe la iglesia abandonar el día de hoy, para que Cristo sea formado más en ellos. Quita velos para que los hijos tengan convicción de la luz gloriosa del evangelio de Cristo. También pone en libertad. Pone en libertad porque trae sanidad, restauración y madurez a las almas de los santos, para que estos sean libres de todas las opresiones de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que con su maldad y engaño mantienen, escuchen, la mente, la voluntad y sentimientos de las almas en ignorancia de lo que ya tienen por derecho legal en Cristo, en certidumbre de temor, acusación, manipulación y explotación. La palabra profética de Cristo viene para establecer una libertad eterna para cada hijo de Dios. Cuando Dios te salva, diga conmigo, para una eternidad, no para un tiempo sazón. Y termino ya con esto. Pregonar, diga conmigo, ellos pregonan. Pregonar es la herencia ya recibida, el reino ya impartido en cada nueva vida en Cristo, para que cada hijo de Dios en sus sazones y tiempos de peregrinaje administre y comparta las bendiciones plenas ya recibidas del año del favor del Señor. Así que vemos que la acción del profeta es anunciar, proclamar, quitar velos, poner en libertad y pregonar la palabra del Señor. Lucas 4, 18, 19 declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Póngase de pie, por favor. El profeta del nuevo pacto, repito, anuncia, proclama, quita los velos, pone en libertad y pregona el año agradable del Señor. Oído a esto, mis amados, no basado en promesas. Ponga atención a esto. El profeta del nuevo pacto anuncia, proclama, quita velos, pregona el año agradable del Señor, no basado en promesas, sino en una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Porque la iglesia de hoy no vive por promesas, vive ya bajo una herencia dada ya en Cristo. Y somos administradores de todas las promesas ya cumplidas en Cristo para nosotros. El que tú vas a ser sano no es una promesa, es un derecho legal para usted como hijo. ¿Está entendiendo? Las promesas se cumplieron ya en Cristo, mi amado. Ya no son sombras o cosas que usted va a estar esperando. Usted tiene una herencia y usted debe ser un entendido en esta herencia. Por eso la palabra profética fluye en este nivel de madurez. Su proclamación es de establecer el reino de Dios y su justicia en su época, basado ya en todas las promesas y profecías cumplidas ya en Cristo, y proclamar las venideras con el propósito de predicar el evangelio del reino a todo pueblo y nación, para salvación de estas y edificación de la iglesia, colaborando con los demás ministerios y oficios. Así que el profeta en el nuevo pacto, el oficio de profeta, es un colaborador con todos los demás ministerios. Él necesita los demás ministerios tanto como los demás ministerios lo necesitan a él. ¿Quiere usted ser una congregación, una iglesia, una generación de iglesia, administrando la plenitud y creciendo saludablemente en toda la plenitud de Cristo? Bueno, active todos los dones ministeriales que Dios le ha dado a la iglesia a administrar. No se quede, hermano, ciego por no creer en algo. Este asunto no se trata de creer, se trata de tener convicción, conocimiento y revelación de las realidades de Cristo.
Porque el diablo cree, pero no se arrepiente. Así que el aprender estas cosas, estas realidades de Cristo, va más allá del creer. Se trata de la convicción, conocimiento y revelación de Cristo en su vida. Porque aquello que no le es revelado, usted nunca lo va a creer. ¿Estamos, mi amado? Así que vamos madurando y vamos siendo entendidos en esta función de profeta. Y vamos clamando que Dios levante profetas el día de hoy. Profetas verdaderos. Y que las falsedades que vemos en las redes sociales de personas abusando este ministerio desaparezcan y sean juzgadas por Dios mismo, para que no vuelvan a haber personas, amados, que engañan a las masas por medio de palabras proféticas vanas y falsas, que no son cristocéntricas y que no reflejan el amor de Cristo y del Padre, y menos la redención completa que es en Cristo Jesús para nuestras generaciones. Amén. ¿Entendió el mensaje? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos da un entendimiento claro, por esta palabra que nos confronta y que viene para quitar velos, viene para quitar dogmas religiosos, viene para quitar todo encajonamiento, Señor, limitado que la religión trae y que impide la revelación total de tu Hijo. Entendemos que la voz profética de tu Hijo hoy, Padre, es la iglesia misma, y que tú aún sigues constituyendo profetas, Señor, en este nuevo pacto, para que proclamen las virtudes de aquel que nos liberó de un dominio de tinieblas a un reino amado, del Hijo amado. Intercedemos para que levantes profetas, para que actives este don profético en muchos hijos tuyos, Señor, y que levantes profetas que confronten naciones, profetas que confronten ciudades, profetas que confronten a la iglesia. Oramos, Espíritu de Dios, para que todo velo, para que toda seducción, Señor, de pensamientos frívolos que se mueven en la religión cristiana de hoy, sean quitados de los hijos tuyos, Señor, y puedan entender y comprender la gracia, esta gracia ministerial que se le ha dado para que la iglesia sea edificada, para que ella deje de ser un niño fluctuante por olas de doctrinas y enseñanzas falsas, por causa de la actividad de este don profético que es tan hermoso y glorioso, donde tú confrontas lo escondido, donde tú guías, Señor, a cada vida, donde tú puedes hablar directamente a tus hijos, aún aquellos hijos, Señor, que no pueden entender todavía. La voz profética viene, los restaura, los consuela, los exhorta, los edifica, quita los velos, trae la revelación de tu Hijo clara a la iglesia de hoy, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta función ministerial que es activada hoy en día en aquellos, Señor mío, que tú les has dado convicción, conocimiento y revelación de tu Hijo. Oro que esta casa de renacer pueda ser entendida en estas realidades de Cristo, y que aquellos profetas que están aquí en esta casa puedan activarse junto con sus dones ministeriales y puedan edificar la iglesia de Cristo, puedan ser la voz tuya en ciudades y naciones el día de hoy, Padre eterno. Al mismo tiempo oramos por la liberación de aquellas masas, de aquellos creyentes, Señor, que están siendo manipulados por el abuso de este oficio ministerial de profeta. Intercedemos, Dios mío, para que esta palabra llegue a ellos y los saque de esa reducción, Señor, de ese engaño, Padre eterno, ese engaño, bendito Dios, manifestado por hombres sin entendimiento y convicción de este ministerio profético, que con temor, Señor, mantienen a las masas en cautiverio de una enseñanza torcida que no es cristocéntrica. Espíritu de Dios, saca a la luz lo que es falso el día de hoy. Saca a la luz todo pensamiento religioso y dogmático que es falso el día de hoy, y establece la verdad del evangelio, la verdad total de este evangelio del reino, que cubre todas las necesidades de la iglesia y las necesidades de las naciones de hoy.
Rey de Gloria, que la voz profética de tu Hijo se oiga y ruja como león sobre todas las generaciones y tiempos y sazones que aún tienen que venir sobre esta tierra. Gracias, Señor, así sea en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Aleluya, te alabamos, Jesús, te adoramos. Gracias, Padre. Adora al Señor, hermano, y dele gracias a Dios por el entendimiento y el conocimiento que